De Dios de una buena vez, mis hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Juan, capítulo 6, versículo 44. Dice la palabra de Dios, mis hermanos: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, y que lo que diga, que lo que hable sea tu palabra poderosa, dirigida por tu Espíritu Santo, y que me ayudes a mí para poder ser claro y conciso, para que mis hermanos comprendan estas verdades profundas y puedan aplicarlas a su corazón el día de hoy. Si hay personas que no son salvas, te pedimos por su salvación. Y aquellos hermanos que necesitan corrección, te ruego, Señor, que seas tú el que haga la obra, porque es una obra completa, una obra sabia, la que haces tú, Señor. Pido por mis hermanos que estén atentos y abran su corazón a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estaba meditando, hay cosas que a veces Dios me habla de una forma rápida. Yo preparo mucho mis sermones, mis apuntes, pero ocasiones cuando predico estos cortos mensajes quiero algo que realmente sea Dios, para que impacten los corazones, no solo de esta iglesia, sino todos los que me escuchan en las redes sociales, podemos decirlo ya de esa manera. Y aquí me doy cuenta de algo interesante. Veía yo algunas iglesias grandes, enormes, y veo algunas cosas que tal vez a ellos se les pasen, porque la realidad es que la forma de traer a la gente a la iglesia varía de una iglesia a otra, pero la mayoría tiene algo en común, lo cual nosotros hace muchos años dejamos de hacerlo porque no era correcto. O sea, quiero hablar de esto. Hay formas incorrectas de atraer a la gente a la iglesia. Decía un pastor amigo mío: así como traigas a la gente, así la tienes que traer siempre. Palabras más, palabras menos, pero se entiende. Esa es la cruda realidad. Hay que ver que hay formas equivocadas de traer a las personas a la iglesia. Una forma incorrecta de traer gente a la iglesia es animándola con recursos materiales. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 15, versículo número 27, si me haces favor de abrir la Biblia en esa porción. Dice: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece las dádivas vivirá. Mire, aún desde traer a la gente con transporte especial, usar lo que llaman muchas iglesias en Estados Unidos, en México, en otras partes del mundo, el ministerio de autobuses. Mira, eso no es nada nuevo para mí. Yo lo apliqué en México, fui de los pioneros en eso. Pero es una forma incorrecta, le voy a explicar por qué. Cuando en la política, los partidos políticos traen gente en autobuses, ¿cómo se les llama? Acarreados. Acarreados, y los traen para que hagan bulto. ¿Cómo les llamaríamos a los cristianos que tienen que ir por ellos en autobuses especiales? Acarreados. Yo cuando empecé esta iglesia me propuse a no hacer lo que hice en las primeras obras, de ir por la gente.
rentamos autobuses en la frontera, me recuerdo bien. Nuestra iglesia tenía unos autobuses viejos ya, pero eran insuficientes para tanta gente que los estudiantes ganábamos para Cristo. Y tuve que rentar 5 autobuses de la línea 2 de abril para poder darnos abasto. Y así empezó la iglesia a crecer de esa manera. Pero yo me arrepentí 1000 veces de haber hecho eso. Porque la mayor parte de la gente, cuando íbamos por ellos, venían a la iglesia. Pero si el autobús no pasaba, la gente no venía. Bueno, no le voy a contar toda la historia, no me alcanzaría este tiempo para decirle todo lo que he pasado, para aprender lo que vine a hacer aquí. Yo me propuse que al empezar esta iglesia hace 29 años ya, no iba yo a tener ese ministerio de ir por la gente. Suena muy bien, pero ahora que veo en la política que esta gente que acarrean para que hagan bulto en los mítines políticos, pues no es la correcta. Y la gente ya abrió los ojos, ya se enteró que no es correcto. Y luego, por si fuera poco, les regalan algo. Creo que hasta dinero les dan para que vengan. Hablo de los políticos. Los cristianos, pues tal vez, últimamente me he enterado, sin querer, de que para llenar los autobuses tienen que darles algo a los niños. Y hay gente encargada de ese ministerio y tienen que gastar de su bolsillo a veces lo pone la iglesia. Y no es correcto, lo digo sin temor de equivocarme. ¿Por qué? Mire, muy sencillo, para los pastores que me escuchan. ¿Quieres saber si son sinceros los que vienen en camiones? No vayan por ellos una semana, a ver cuántos vienen. No digo que no va a venir ninguno, bueno, pueden venir algunos, pero la realidad es que muchos no vendrán. Entonces, ¿qué clase de personas? ¿A qué los estamos acostumbrando? ¿A ponerle todos los medios para buscar a Dios? Cuando es obligación de cada individuo buscar a Dios por su propia cuenta. Hay personas que yo conozco, hay iglesias en las montañas donde la gente camina hasta 10 kilómetros para llegar a la iglesia. En los tiempos que el templo estaba en Jerusalén, la gente caminaba mucho para llegar al templo en los días de fiesta. Entonces, no ayuda mucho alentar a la gente con recursos materiales para servir a Dios. Ni siquiera pueden ser fieles al venir a la iglesia. ¿Usted cree que van a ser fieles para servir? ¿Para dar de su dinero para la obra? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Alguien me dirá, pero pastor, ¿cuántos tiene usted en su iglesia? Yo tengo muchos, ¿usted cuántos tiene? Yo le diría, ¿y qué hacen esos muchos para la obra? Yo te diré qué hacen estos pocos para la obra de Dios. Es la diferencia, porque la gente cuando viene por convicción no está, hermanos, sometida por conveniencia personal, sino que viene porque en su corazón propuso venir y va a hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, cualquier tipo de apoyo material para atraer a la gente no es recomendable, menos en estos últimos días. Necesitamos que la gente sea salva en realidad, no que sea interesada. Necesitamos que la gente realmente acepte a Cristo, no que acepte un estilo de vida que le convenga. Otra forma incorrecta, hermanos, es el apelar a las emociones indiscriminadamente. Ahí en Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón, más que ¿qué? Que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo veo que hoy día las predicaciones tienen demasiada emoción y poca Biblia. Testimonios, quizás son veraces algunos, pero apelan más a la emoción que a la verdad. Desde los púlpitos se predica con frecuencia el humanismo. ¿Sabe qué es el humanismo? Centrarse en el hombre y no en Dios. Veo yo, por eso Cristo Jesús, cuando Él reprendió a los fariseos y a los judíos religiosos
Ahí Juan capítulo 5, versículo 44, usted puede mirar, vamos a leerlo. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Fíjese la pregunta, ¿cómo podéis vosotros creer, los que recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? Hoy día, el apelar a la emoción, por eso es que nosotros hemos dejado de glorificar al hombre en los cumpleaños y tanta cosa que hacíamos antes, lo cual reconozco que hicimos mal, para animar a la gente. No es una buena manera de animar a nadie, ni de atraerlos con ese tipo de cosas. Lo que tenemos que hacer, hermanos, vamos a verlo al final, pero lo que quiero es que vean las formas equivocadas. Usted que anda visitando, que sale a visitar, tenga mucho cuidado de usar esas formas que no son correctas. Y cuando se predica por eso aquí, yo procuro apelar no a la emoción nada más, sino a que usted viva lo que dice la palabra de Dios. Ni nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos deben estar por encima de la palabra de Dios. Y si mis sentimientos o sus sentimientos están en contra de lo que la palabra de Dios dice, tiene que comerse esos sentimientos, porque la palabra de Dios debe estar por encima de nuestros sentimientos. Recuerde que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. La mayor parte de la gente hoy día se guía por la emoción. Es una forma equivocada de atraer a la gente a las iglesias, hermano. Con tristeza veo como predicadores hoy día se echan tantas flores unos con otros, y yo como conozco a muchos, mienten unos con otros, pero delante de la gente quedan como campeones de la fe. Y Dios no quiere esto. Dios quiere que le glorifiquemos a Él. Yo veo a Juan el Bautista. ¿Usted cree que Juan el Bautista trató de quedar bien? Él no, mire, ni en su forma de vestir. Los pastores aprovechan también, usan la emoción con la gente. ¿Sabe para qué? Observo esto, y lo hicimos también nosotros, de que cuando predican un mensaje apelan mucho a la emoción, dan tantos testimonios de vida como lo hacen, no sé, en La Rosa de Guadalupe, tal vez, no veo ese programa, pero apelar a la emoción, y la gente pasa llorando a recibir a Cristo, y veo que inmediatamente después que recibieron a Cristo los bautizan, y digo yo, caray, me recuerda, yo fui hombre de negocios. Cuando hacíamos un contrato, había contratos en frío y contratos en caliente. Y cuando vendíamos, yo vendía cursos de inglés y teníamos esa consigna, teníamos que vender esos cursos cuando la gente estaba emocionada. Hoy ya está libros, hay ventas emocionales y tanta cosa, pero aquí hay un peligro cuando hacemos la voluntad de Dios. La gente cuando está emocionada, hermano, toma decisiones equivocadas muchas veces por emoción. Pero yo veo que los predicadores no ignoran eso y aprovechan esa emoción y bautizan inmediatamente a la gente. ¿Sabe para qué? Mientras está emocionada, porque al siguiente día pueda que ya medite bien y diga, no, yo no quiero ser miembro de esa iglesia. Entonces no dejaron que el Señor obrara, fue la emoción del momento. Es peligroso, muy peligroso. Esto nadie me lo contó, yo lo he vivido. Lo he vivido en carne propia. Por eso la palabra de Dios debe prevalecer. Debe prevalecer. Una manera más todavía, que se utiliza mucho para atraer a la gente, es mediante el magnetismo personal. ¿Sabe qué es esto? Una persona tiene carisma, gracia para comunicar, y la gente sigue a esas personas ciegamente, y pueden decir una mentira como si fuera verdad, y la gente la cree como si fuera verdad. ¿Por qué? Porque tienen tanta atracción física, magnética, que la gente queda como embelesada y la gente no puede razonar. Hay un individuo preso, yo no digo que sea culpable o no, pero lo que admiro es a la gente que
lo idolatran como si fuera Dios. Y lo defienden a capa y espada cuando hay pruebas, supuestamente, que acusan y que lo encuentran culpable. Pero yo lo que le quiero decir, que si en el Nuevo Testamento, ya no vamos al Antiguo, había ese magnetismo personal, no, el apóstol Pablo, un hombre de mirada magnética que no conoce la Escritura. Pablo tenía un problema muy grave en los ojos, se le hacían lagañas en los ojos. Él mismo dijo que su presencia no era agradable. Y muchos creen que era un hombre alto, robusto, fuerte, como un soldado romano. Él no era romano, él era judío. Los judíos no eran así, altos. Los judíos son de la complexión como nosotros los mexicanos, y el color igual. Y muchos creen que Pablo era un hombre muy elocuente. Los historiadores dicen que Pablo tenía la voz chillona. Entonces, ¿cuál era el poder de Pablo? No radicaba en un magnetismo personal, igual el de Juan el Bautista. ¿Usted cree que una persona con pelos de camello, comiendo langostas y miel silvestre ahí, viviendo ahí solo, va a traer un magnetismo personal? No. ¿Y por qué tenían ellos el poder del Espíritu Santo? Porque ellos no se predicaban a sí mismos, ellos predicaban a Cristo, ponían los ojos en Cristo y hacían que la gente mirara a Cristo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Pero hoy en día no, los grandes hombres, grandes, y algunos demás, porque están bien dados y famosos. No, y cuidado, unos se glorifican unos con otros y la gente los sigue porque ya por la fama, por la popularidad que tienen. Qué gran error tan grande, grandísimo, valga la redundancia. Ese magnetismo que llaman carisma, lo adquieren con la práctica. Actorazos de primera. Los actores tienen eso, porque lo adquieren. Cuando yo era inconverso, supe lo que era eso. Y no es nada bueno. No es nada bueno. Es parte de la hechicería. Dios no quiso que nosotros tuviéramos esa atracción. Aún el mismo Cristo, ahí en Isaías 53, dice, no hay parecer en Él. Por eso nació en un lugar donde la gente era común como nosotros. Una vez había un güero peleándose con un negro. Estábamos trabajando, yo estaba trabajando en un mercado de artesanías en la frontera. No, que Cristo era güero, no, era moreno. Y ahí estaban discutiendo a ver cómo era Cristo. Párense. Cristo era de este color, bien modestamente. Pero yo le digo algo, hermano. Dios quiere que nosotros atraigamos a la gente, pero no con engaños, con cosas materiales, o con comodidades, o con cosas que la gente por conveniencia va a venir. Quiere que atraigamos a la gente, pero no con un magnetismo personal, no atraerlos hacia nosotros. Quiere que atraigamos gente, hermano, pero que los atraigamos con los métodos divinos, correctos, no apelando a las emociones, sino que dejemos que sea Él el que los traiga. ¿Cómo lo va a hacer? Hay un método infalible, que es la única manera segura, donde Él sea el que produzca convicción de pecado en la gente. Primero que nada hay que ver que Cristo dice, ahí donde leímos, hermano, que si no es dado por el Padre, ¿qué dice la Escritura? Nuestro pasaje es Juan 6:44. Leámoslo, por favor. Juan 6:44. Ninguno, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y el versículo 65 dice, y decía, por esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. ¿Ve? Pero ¿cómo hacemos que Dios ponga en ellos el querer como el hacer? Que la gente despierte sus conciencias, que busquen a Dios sinceramente. No que busquen un lugar donde van a pasar un buen rato nada más, que busquen la voluntad de Dios. ¿Cómo hacerlo?
Si no puedes alcanzar a la gente corriendo, dijo un predicador, lo vas a alcanzar de rodillas. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Cristianos de la Iglesia Bautista Nuevo Tampico, lo repito y lo seguiré repitiendo, que en esta iglesia, para este pastor, no hay nada más importante que la oración. Pero es en serio, no es nomás orar por orar. Y tenemos que pedir, es la oración donde Cristo mismo le dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ahí está la clave. Rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. No solamente orar por las almas, orar por obreros para que vayamos más por almas. Orar por los misioneros, orar pero gente sincera, no turistas como hay tantos hoy día. Orar por cristianos verdaderos que visitan, pero no por quedar bien con la gente, sino porque aman a las almas. Pero tenemos que ponernos de rodillas, orad sin cesar, orar siempre y no desanimarnos. Hermano, el apóstol Pablo pedía que sin cesar hicieran oración por él, para que su boca fuera abierta para hablar de Cristo. Orar es la clave, orar y llevar la palabra de Dios tal como es, sin quitarle, sin ponerle, sin acomodarla a los gustos de la gente. La palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13. Esas iglesias eran un ejemplo, iglesias de Macedonia como la de Tesalónica, que era un ejemplo que podían otros imitar en cuanto a llevar el evangelio a otras personas. Es el apóstol Pablo, mire desde el versículo 8 del capítulo 1, dice, porque por vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también vuestra fe, que es en Dios, se ha extendido en todo lugar. Y aquí el 2:13, mire lo que dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como ella es en verdad, la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros que creéis. ¿Sabe que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho? ¿Sabe que la palabra, cuando se predica como es, también obra eficazmente? La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sabe qué es eficaz? Que cumple su propósito. Ahí en Isaías capítulo 55, versículo 11, dice que así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es la que va a hacer efecto, es espada que penetra hasta partir el alma. Es martillo que quebranta la piedra. Pero los cristianos tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que orar mucho y orar por los perdidos, orar por la gente que no conoce a Cristo, llenarnos del conocimiento de Dios para que cuando hablemos, las palabras que digamos sean las palabras de Dios y no las nuestras. Pero también recuerde algo muy importante. Podemos tener un conocimiento de las Escrituras muy profundo, o grande, mejor dicho. Podemos quizá también ser buenos para orar, pero si dejamos fuera a la persona que es la que hace la obra, la que convence de pecado, de justicia y de juicio, la que produce convicción en el pecador, de nada sirve todo ese esfuerzo. El Espíritu Santo, a cual muchos hoy en día han dejado de lado. Ya el Espíritu Santo para ellos es como unos religiosos que dicen que es una fuerza. No, para nosotros no es una fuerza, para nosotros es Dios. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que dejarnos nosotros guiar por Él, enseñar por Él, dirigir por Él. Tenemos que ser llenos, como dice Efesios 5:18, llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Recuerde, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos, hermanos, hacer mucho y tanto esfuerzo y hacerlo, pero sin el Espíritu Santo, todo es en vano. Pero ¿cómo podemos nosotros como cristianos llenarnos del Espíritu Santo? Hay una sola forma, una sola manera. Y con esto voy a terminar. Sometiéndonos a la soberanía de Cristo y a su palabra. No hacer lo que queremos, sino lo que quiere Él.
Como dijo, ya sabe quién, Tomás de Kempis, haré lo que tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. La convicción es producida por Dios mismo. Y cuando la persona esté realmente convencida por el Espíritu Santo, se entregará a Cristo. Es la forma correcta de atraer gente para que permanezca. No gente por traer nada más para rellenar bancas vacías. No, gente que sienta el deseo, que sienta esa carga y que venga, porque el Espíritu Santo le está trayendo por la palabra predicada de nosotros que andamos invitándoles, y por la oración del cristiano que está de rodillas y siempre, constantemente, y por el Espíritu Santo que es el que se mueve, como se movía en aquellos tiempos cuando la tierra estaba sin forma y vacía. Y fue el que dio vida a todo lo demás. El Espíritu da vida, el Espíritu da vida, y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros tiene que entender esto. La gente no necesita que la forcen humanamente, pero sí la podemos forzar espiritualmente. De rodillas, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá. Sin duda, trayendo sus gavillas, con gozo. Es un hecho. Creo que se los puedo garantizar. Esta iglesia apenas va empezando a trabajar en el Espíritu. Y yo animo a todos, pastores, predicadores, que analicen sus vidas. Hay pastores que viven doble vida. Por eso no pueden hacer bien la obra. Sus iglesias llenas de personas iguales, aunque sean muchas, multitudes. Pero yo pido que oremos también por los predicadores de este tiempo, por todos los pastores que predican la palabra de Dios, para que lo hagan como es, que no lo hagan como ellos piensan que es, como una tradición, sino que se llenen realmente del conocimiento de Dios, que se llenen del Espíritu Santo, y que dejen de engañarse a sí mismos y engañar a los demás, trayendo gente a sus filas, nada más como unos buenos políticos. No somos políticos, somos predicadores de Dios. Y si esto les ayuda un poco, no hay comodidad prometida. Hay trabajo, hay mucho sufrimiento, pero no hay otra manera de ganar almas de verdad, de llevar gente a los pies de Cristo. Usted está aquí sin Cristo y sin esperanza, créalo. Hacemos lo posible hasta lo imposible por ayudarle. Pero si Dios no le puso en su corazón arrepentirse, pues no podemos hacer nada. Eso no significa que tenemos culpa, no. Usted tiene la obligación de buscar a Dios. Y si esta noche ha entendido que Cristo vino a morir por usted, es suficiente para que se entregue. Y si no, pregunte. Aquí hay gente que le puede informar. Y cristianos, de una buena vez, cerrando completamente esto, ¿cuál es la forma, pastor? Llenémonos del Espíritu Santo, hermano. Llenemos del Espíritu Santo para que la gente que viene se quede, para que la gente realmente venga convencida de que es pecadora y se arrepienta. Para que la gente que invitamos, hermano, no esté dudando y no necesite que nosotros estemos constantemente forzándola, poniéndole los medios, limpiándole el camino, para que ellos puedan estar aquí. No, ellos lo harán solos, y no solo vendrán, sino que también servirán en la iglesia y se pondrán fieles en todo, en el asunto de dar, que es lo que más les cuesta. No habrá necesidad de torcerle el brazo a nadie. La gente lo hará porque la gente tendrá esa convicción que le dio el Espíritu Santo. Es la manera más correcta y creo que ya es tiempo de trabajar de esa forma. Padre, gracias por tu palabra.